En la práctica de hoy vamos a ver estadísticos bivariantes y multivariantes que son de tipo causal. Más concretamente lo que vamos a ver son cómo y cuándo se debe aplicar una T de Student, cómo y cuándo se debe aplicar lo que es una ANOVA, así como regresiones lineales y regresiones logísticas. A continuación, realiza los análisis estadísticos bivariables y multivariables necesarios con la base de datos de destinos turísticos. Me pareció ver que no es destinos turísticos, es calidad de vida, pero eso es lo que tiene el directo y el hacer prácticas diferentes para todo. De modo que puedas dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Determina el sexo del encuestado la imagen de Gran Canaria? Aquí tenemos un planteamiento, un problema de tipo causal. Es además de tipo bivariante. El sexo es una variable dicotómica, es la variable independiente, porque es la que influye. Y la imagen de Gran Canaria, pues posiblemente sea un factor que se haya extraído sobre lo que es la escala de imagen de Gran Canaria. Por tanto, aquí tenemos un análisis de tipo causal, donde la variable independiente es dicotómica y la dependiente es continua o de razón o número real. Pues bien, este problema se soluciona con una T de Student, pues porque las características de una T de Student son exactamente de esa manera. La variable independiente es dicotómica, un valor u otro, y la dependiente es continua. En este caso sería un factor. La segunda pregunta, ¿determina el nivel de estudios la imagen de Gran Canaria? La variable independiente es nivel de estudio. Es una variable discreta, es decir, es una variable que puede ser cualitativa nominal, cualitativa ordinal, puede ser también de intervalo, pero no es un número real. Y sin embargo, la dependiente es otra vez la misma variable que en el problema anterior, y es un número real, es una variable continua. Por tanto, tenemos aquí un caso donde la variable independiente es discreta y la variable dependiente es continua. Esto se resuelve con una ANOVA, porque además es un análisis causal de tipo bivariante, ¿no? Determina la imagen de Gran Canaria la lealtad con Gran Canaria, es decir, que tenemos dos variables. La independiente, que es la imagen, porque dice que si la imagen determina, es la independiente, es un factor también, es una variable continua. Y la lealtad con Gran Canaria es también una variable continua. Por tanto, todas las variables que tenemos aquí son continuas. Y tengo tanto la independiente, que es la imagen, como la lealtad son continuas. Pues esto se resuelve con una regresión lineal. ¿Por qué? Porque es un análisis causal donde tanto independiente como dependiente son números reales. Y por último, tengo que si la lealtad con Gran Canaria determina el impacto económico. El impacto económico debiera ser que impacta o no impacta. Así es como debe venir en la base de datos, así como la preparé la semana pasada. Y por tanto, la lealtad debe ser una variable continua, como dijimos antes, porque es un factor. Aquí tenemos que la variable independiente, que es la lealtad, es un número real, es una variable continua, una variable de razón, todo esto es lo mismo, ¿verdad? Y la dependiente es que impacta o que no impacta, es dicotómica. Bien, pues este caso se resuelve con una regresión logística. La técnica de la regresión logística es adecuada cuando la variable independiente puede ser en cualquier configuración, es decir, puede ser cualitativa, cuantitativa, da igual, y la dependiente, eso no da igual, siempre tiene que ser inexcusablemente dicotómica, tiene que adoptar dos valores. Pues en este caso podemos aplicar una regresión logística. Bien, pues esto es un poquito lo que vamos a hacer. Vamos ahora a simplemente ver cómo se hace en el SPSS. Nos venimos aquí, el sexo y la imagen. Pues vamos a ver qué variable, qué número de variables es el sexo. Debe estar al final del cuestionario. 48, es la 48. Entonces, la pregunta es que si el sexo determina la imagen de Gran Canaria, pues vamos a mirar la base de datos. Vamos a irnos por aquí al final. Mira, aquí están ¿cómo hago para que se vea?
pero sin romper la grabación. Hay que tener cuidado. Quito aquí, que estoy en la imagen. Aquí. A ver. No. A ver si así. Aquí está. Esta es la imagen. La imagen es un factor. Y el sexo es la 88. Entonces, y no está la 88 aquí. No, la 48, perdón. Qué susto. Pues vamos a hacerlo. Sería analizar diferencia de media y T de student. T de student. Esta sería la ruta que ustedes tienen que trazar, ¿verdad? En el análisis. Analizar, comparar medias y T de student de muestras independientes. Lo ejecutamos, lo aplicamos, entonces aquí ponemos la variable dependiente, que viene siendo la imagen de Gran Canaria. La buscamos aquí, está aquí, imagen de Gran Canaria. Es una variable continua. Una variable continua es un factor, entonces se puede considerar variable continua. Y aquí en variable de agrupación es la 48, y es el sexo. Hay que definir los grupos. Metemos aquí la 48 y aquí hay que definir, hay que pulsar aquí para definir la dicotomía. Y la dicotomía se establece entre valor 1 y valor 2. Es así. Y le damos a continuar. Opciones. Opciones lo dejamos así. Y bootstrapping lo dejamos así también. Y le damos a OK. Y bueno, aquí tenemos ya la salida de la T de Student. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por el final, empezamos por aquí. Aquí es donde hay que ver el contraste, si hay significación o no. ¿Dónde se ve? En la significación de la T, es decir, aquí. Para que haya diferencias estadísticamente significativas, el valor de la significación debe ser igual o inferior a 0,05. Aquí tenemos 0,8 y pico. Entonces, 0,8 es más que 0,05. Por tanto, ¿qué hay que decir? Hay que decir que no hay diferencia. Es decir, que la imagen de Gran Canaria se percibe igual por hombres que por mujeres. Ahora lo voy a decir con más rigor académico. Se rechaza la hipótesis alternativa de que la imagen de Gran Canaria difiere en función del sexo. Eso sería, en principio, lo que estamos viendo aquí. Como no hay diferencias estadísticamente significativas, no tiene ningún sentido, por lo menos desde el punto de vista de la significación estadística, decir que los hombres tienen mejor imagen de Gran Canaria que las mujeres, porque aquí tienen valor positivo y aquí valor negativo. No tiene ningún sentido llegar a eso, aunque aquí lo vemos, la media, ¿no? Que es distinto. ¿Por qué no tiene? Porque no hay significación estadística y eso lo vemos aquí. Bien, una vez explicado esto, pues pulsamos aquí y pulsamos aquí, copiamos, botón derecho, y lo llevamos al anexo de nuestra práctica. Lo ponemos por aquí debajo, anexo 1, pumba, y lo pegamos aquí. Y bueno, para que esto se meta bien aquí, pues le doy aquí y lo meto en la ventana, ¿vale? Ok. Ay, Silvia está esperando para reunirse en la... A ver. Uy, hay 3. A ver. Aquí, vale. Entonces, ¿qué es lo que habría que responder aquí? Pues aquí habría que decir, pues sí. No, perdón, no. La imagen de Gran Canaria no difiere en función del sexo. Eso es lo que habría que decir en esto. Podríamos decirlo con rigor académico, pero lo vamos a decir más adelante, así jugamos con la expresividad y con el rigor a la hora de contrastar la hipótesis. Eso es lo que hay que decir. Bien, vamos entonces a la segunda cuestión. Dice, determina el nivel de estudios la imagen de Gran Canaria. ¿Qué variable es el nivel de estudios? Vamos a mirarlo en el cuestionario. Pues viene a ser la variable 50. Es esta de aquí. Sin estudios, primaria, bachiller, universitario y de posgrado. Y es la variable 50. Bien, pues vamos a ver, vamos a contrastarlo.
y vamos a hacerlo. Esto se hace, como dijimos, pues por una ANOVA. ¿Por qué? Porque el nivel de estudios es una variable discreta, es la independiente, y la imagen de Gran Canaria es un factor, es una variable cuantitativa. Le damos entonces a analizar, también diferencia de medias, y ponemos aquí ANOVA de un factor, que es lo que creo que dice en español, es ANOVA de una manera, de una forma, de un medio, de un factor. Esta sería la ruta. Analizar, comparar medias y ANOVA de un factor. Vamos a pulsar y entonces en la dependiente que ponemos, en la dependiente ponemos la imagen de Gran Canaria. Pues el factor está por aquí al final. Imagen de Gran Canaria. Lo metemos aquí y aquí en la independiente metemos la 50, que era el nivel de estudio. Y la metemos aquí. Bien, pues con esto estaría especificado. Vamos a pedir alguna cosita por aquí, descriptivos, por ejemplo. Aquí en contraste, no hacemos nada. En post-hoc tampoco hacemos nada. Pero aquí en opciones le pedimos los descriptivos, porque así se puede interpretar, ¿verdad? El análisis mejor, más completo. Y le pedimos que nos dé los estadísticos descriptivos, por ejemplo, la media de lo que queremos. Y le damos a continuar. Bien, cuando está aquí la imagen y está la variable 50 y le hemos pedido aquí los descriptivos, le damos a OK. Y nos sale esto de aquí y esto de aquí. ¿Por dónde se empieza? Por el final. Se empieza por esta salida de aquí. ¿Y qué observamos? Observamos que el valor de la significación de la f es superior a 0,05, bastante superior, es 0,3. Por tanto, como no es inferior a 0,05, decimos que tampoco se cumple. Es decir, que la imagen de Gran Canaria no difiere en función del nivel educativo del encuestado. Dicho con rigor académico, rechazamos la hipótesis alternativa de que existen diferencias estadísticamente significativas en la imagen de Gran Canaria en función del nivel educativo del encuestado. Por tanto, tenemos que aceptar la hipótesis nula de que no existen diferencias en la imagen de Gran Canaria en función del nivel educativo del encuestado. Eso es lo que en principio tendríamos que decir y que se contrasta aquí. Por tanto, como no hay significación estadística, porque este valor es muy superior a 0,05, no tiene ningún sentido que nos detengamos aquí a describir que resulta que la gente que no tiene estudios ve una imagen muy negativa de Gran Canaria, así como la gente que es de posgrado ve también una imagen muy negativa. No tiene ningún sentido, pues porque resulta que no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, sencillamente copiamos todos estos resultados, que son estas dos tablitas, y las pegamos en el anexo. Copiar, y nos venimos aquí a la salida, y al final ponemos anexo 2, y pegamos. Y razonamos un poquito, explicamos un poquito para que esto tenga más sentido. Nos venimos aquí para responder y decimos no aceptamos la hipótesis nula de que no existen diferencias estadísticamente significativas en función del nivel de estudios. Esa sería lo que habría que responder. Yo voy jugando cuando nos ponemos con rigor académico en el ejercicio de contraste de la hipótesis, voy jugando siempre con las distintas modalidades para que ustedes también se vayan familiarizando. Aquí nos ha dado por decir que aceptamos la hipótesis nula, pero se podría haber dicho de otra manera, por ejemplo, que rechazamos la hipótesis alternativa y entonces decimos lo afirmativo, ¿no? Vamos haciéndolo de distintas modalidades para que sirva de práctica. Vamos entonces a la tercera cuestión.
Dice, determina la imagen de Gran Canaria, la lealtad con Gran Canaria. Esto es un análisis causal en el que la variable independiente es la imagen y la variable dependiente es la lealtad. Y las dos variables son continuas. Esto se resuelve con una regresión lineal. Y vamos a hacerlo. La imagen sobre la lealtad. Nos venimos aquí y hacemos analizar regresión lineal. Está aquí y nos venimos aquí. Analizar, regresión y lineal. Este sería en principio la ruta que hay que seguir. Analizar, regresión y lineal. Y le damos a aceptar. En dependiente, ¿qué ponemos? Pues ponemos la lealtad, que era lo que nos decía la pregunta. Y aquí en independiente, la imagen, que si la imagen determina la lealtad. Vamos entonces a ir especificando aquí el análisis. En estadístico, pues le vamos a pedir la prueba de Darby-Watson. Esa prueba lo que nos da es información acerca de los residuos. Los residuos en una regresión son esa parte que no llega a explicar la variable independiente. Entonces, una regresión tiene una parte que sí se explica, que es aquella que explica el efecto causal que surte la variable independiente sobre la dependiente, pero en una regresión siempre hay una parte que no la explica la variable independiente o las variables independientes que nosotros hayamos introducido. Entonces, ¿qué hace este estadístico? Este estadístico detecta si hay algún tipo de correlación en la parte que no explica nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque si hay una correlación en los residuos, hay una correlación, hay una similitud, hay un patrón de respuesta en los residuos, que es la parte que no explica la regresión, eso quiere decir que hay algún tipo de factor externo a nuestra regresión, a nuestro modelo de regresión, digamos a todas las variables que nosotros hemos introducido en nuestra regresión, que está afectando a nuestra variable dependiente, la está influyendo, pero no la tenemos introducida dentro de nuestro modelo. Por tanto, nos está faltando una variable que debería estar en el modelo, pues porque es relevante y porque está afectando al comportamiento de los residuos. Eso es lo que nos va a decir la prueba de Darby-Watson. Si, dicho, si ustedes me lo permiten, con más expresividad, si se nos ha ido el BIFO y nos hemos despistado y no hemos metido una variable independiente que deberíamos haber metido en nuestro modelo de regresión. Y no vamos a pedir un diagnóstico de colinearidad, pues porque no tiene sentido. El diagnóstico de colinearidad lo que hace es medir si hay algún tipo de correlación elevada entre nuestras variables independientes, de tal manera que nos indicaría si hay una redundancia. Por ejemplo, si estamos midiendo pues, el tiempo en una variable con los días y en otra variable con los minutos. Entonces, estas dos variables, de luego, estarían midiendo lo mismo y tienen distintos rangos, distintas estructuras, pero al final van a salir enormemente correlacionadas. Estaremos repitiendo la variable independiente. En el diagnóstico de colinearidad podríamos detectarlo, pero como solo tenemos una variable independiente, aquí no hay correlación posible, porque solo hay una variable independiente y es la imagen. Entonces no lo vamos a marcar. No, Solo una pregunta. sí, está grabando, ¿eh? Vale, en este caso, ¿por qué no utilizamos el intervalo de confianza? Intervalo de confianza te refiere al de la muestra. Sí, el del 95%. Bueno, el 95% normalmente aquí es el que está actuando, en donde, mm, bueno, podríamos pedirle, sí, podríamos pedirle el 95% de confianza, sí, podríamos pedírselo. Si no, simplemente que no lo estimase. Sí, podríamos determinar el 95% de confianza para detectar, digamos, esa significación. Vamos a marcarlo, vamos a marcarlo. Eso no lo hice en la práctica anterior, pero podemos hacerlo en la práctica ahora. Y también vamos a marcar los descriptivos, ya que
Vamos entonces a detenernos a examinar cada uno de los parámetros. Vamos a darle a los intervalos de confianza del 95% y vamos también a obtener los descriptivos, no solo el ajuste del modelo, sino también los estadísticos descriptivos para ver exactamente cómo se distribuye el valor de la independiente sobre la dependiente. Vamos a hacerlo, a ver si lo podemos determinar, ¿no? Entonces le damos a continuar. Aquí en gráficos no vamos a pedir gráficos, pero si quieres pedimos gráficos también, histograma, pero en principio esa práctica ya la hicimos. Y no vamos a guardar ninguna variable que sea los resultados que podamos obtener. Y en opciones, pues aquí tenemos ya el 95% también metido, ¿no? En lo que es por lo menos el análisis de la ANOVA. Y aquí en estilo no vamos a marcar nada, y aquí en el bootstrapping tampoco. Y le vamos a dar OK. Le damos OK. Y aquí nos sale nuestra regresión. Entonces, aquí ¿dónde prestamos atención? Pues lo primero que hay que prestar atención en una regresión lineal es en el valor del coeficiente de determinación. Estaríamos viendo el valor de la R cuadrado. Convencionalmente se considera que debiera ser superior a 0,5. Si es superior a 0,25, pues bueno, por lo menos tenemos algo relevante. En este caso no llega, no cumple nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad que el modelo se ajusta bastante regularmente, insuficientemente con los datos. Eh, Se detecta que hay una influencia de la imagen de Gran Canaria sobre la lealtad, pero desde luego ni mucho menos el coeficiente de determinación llega a ser de 0,5, que es normalmente lo que se suele pedir. El Darby-Watson, digamos que tampoco es un nivel adecuado. Tendría que ser entre 1,75 y 2. ¿Para qué? Para nosotros poder afirmar que está libre de cualquier tipo de problema de intercorrelación. En este caso no lo podemos afirmar porque está fuera de ese intervalo, aunque tampoco podemos asegurar que exista realmente un problema de intercorrelación. En cuanto a la regresión, ven que llegamos a explicar 14,8 y se nos queda fuera los residuos, vienen a ser un 79, es decir, llegamos a explicar muchísimo menos que lo que no llegamos a explicar. En cualquier caso, el test de la ANOVA es, digamos, nos detecta que hay una influencia de la variable independiente sobre la dependiente y que el test, digamos, que lo tenemos pues en un valor inferior a 0,05. Por tanto, existe una influencia de la independiente sobre la dependiente, pero el coeficiente de determinación no alcanza los niveles mínimos suficientes. Por tanto, podemos decir que existe algún tipo de relación causal, pero que tiene muy poquita significación. Y básicamente esto es lo que tendríamos que mirar. Aquí tenemos también que se demuestra esa causalidad, pues porque tenemos una significación de la t inferior a 0,05, pero en principio bastaría con ver el ajuste general del modelo y ver también lo que es la ANOVA. Los valores del descriptivo salen bastante feos, pues porque estamos funcionando con dos factores y en principio todo sale cero. En cualquier caso, digamos que influencia existe, pero desistir es muy pequeña. Llegamos a explicar muy poco de la lealtad. Por tanto, la lealtad debe ser explicada por otras variables probablemente que tengan muchísima más relación. De hecho, probablemente en todos estos residuos algún grado de intercorrelación debe haber. Probablemente, ¿qué variable nos hemos dejado fuera? Pues posiblemente nos hemos dejado fuera, pues a lo mejor la satisfacción, a lo mejor no tanto la imagen, sino el valor de, de- de la imagen. Nos habremos dejado fuera
pues el valor de marca, probablemente, no tanto la imagen, sino el valor de marca. Nos habremos dejado fuera los costes de cambio, nos habremos dejado fuera la calidad de la experiencia, la calidad de servicio, todas esas variables nos las hemos dejado fuera y probablemente eso es lo que Darby Watson nos está avisando, de que al no estar entre 1,75 y 2, no podemos garantizar de que estemos libres de intercorrelación y probablemente en este 79 hay algún tipo de respuesta regular, ¿no? De patrón regular. Bien, pues con eso lo tendríamos, digamos, resuelto, viendo lo que es el resumen del modelo y viendo lo que es la ANOVA, que son estas dos tablitas, tendríamos hecho, digamos, eso que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, estaba ya puesto lo del 95% aquí en la ANOVA y bueno, en principio, con estas dos evidencias, pues tendríamos la evidencia suficiente para poner de manifiesto que relación causal existe, pero esa relación causal es bastante baja, ¿no? Entonces, anexo 3, venimos aquí y ponemos este resultado y tendríamos que decir aquí que se acepta la hipótesis alternativa de que la imagen influye en la lealtad con el destino, pero este modelo se ajusta insuficientemente o no suficientemente bien, no suficientemente bien a los datos. Pues porque hemos obtenido un coeficiente de determinación muy bajo. Eso sería en principio lo que podríamos decir aquí, ¿no? En si la lealtad con Gran Canaria determina el impacto o no económico en el destino, lo vamos a hacer por una regresión logística. Pues porque, como hemos dicho, la variable independiente es la lealtad y la dependiente es dicotómica, ¿no? Entonces, en principio, pues vamos a hacerlo. Entonces, es la lealtad y el impacto. Esto vendríamos aquí a analizar, vendríamos a regresión y vendríamos a regresión logística. Analizar, regresión y regresión logística. Pulsaríamos, entonces la dependiente, pues vamos a poner impacto económico, que se supone que es dicotómica. No lo estamos viendo ahora, pero debiera ser dicotómica. 2 y debe tener 1 también. Valor 1 y 2 es la que toma esta, ¿no? Y en covariable, pues ponemos la lealtad, que es la que nos está pidiendo. ¿Qué estadísticos vamos a pedir? Pues bien poco. No pedimos nada en categóricas, no guardamos nada. En opciones, tampoco. En estilo tampoco. Y en el bootstrapping tampoco. Bien, pues le damos a OK, una vez así configurado, y observamos que empezamos, pues, por ejemplo, por aquí. Entonces, en esta tabla observamos este estadístico de aquí, que nos dice que tenemos un 91,6% de los casos bien clasificados. El umbral crítico lo vamos a considerar en un 75%. Por tanto, podemos decir que sí, que efectivamente, pues tenemos que hay una influencia entre la independiente sobre la dependiente. Existe esa causalidad, pues porque obtenemos un valor de casos bien clasificado del 91,6%. Y además esto se corrobora con el test de Wald, en donde obtenemos un valor inferior o igual a 0,05. Bien, pues con estos dos datos sencillamente podemos aceptar la hipótesis alternativa de que en principio el impacto económico
es explicado por la variable independiente. Entonces vamos a guardar y pegar lo que son las evidencias. Nos venimos aquí y ponemos anexo 4. Y respondemos. En la respuesta, pues decimos que, ¿cómo decimos? Se rechaza la hipótesis nula de que el impacto económico no es influido por la lealtad. En definitiva, cuanto más lealtad, hay impacto económico. Si no hay lealtad, no hay impacto económico. Eso sería en principio lo que aquí podríamos haber puesto de manifiesto.